Esta entrevista la hemos grabado en esta oportunidad en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Agradecemos muchísimo la colaboración, la cercanía y el interés por el proyecto. Norma Morales nace en Caracas en la parroquia San Juan. Estudia bachillerato en la Escuela Técnica de Industria, donde egresa como bachiller en mecánica de mantenimiento. Estudió en el Instituto Pedagógico de Caracas en 1987. Hizo estudios simultáneamente en el Centro de Estudios Gráficos SEGRA, en el área de artes plásticas, y se especializó en litografía. La maestra Norma se integra al taller de artistas gráficos asociados Luisa Palacios, TAGA, espacio dispuesto para la creación y la investigación, estudio y creación de obra gráfica desde hace ya 30 años. El TAGA es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1976 por destacados artistas venezolanos, entre los que figuraron Luisa Palacios, Alejandro Otero, Manuel Espinosa, Gerloifer y Alirio Palacios, que firmaron el acta constitutiva, siendo estos acompañados por una treintena de artistas de reconocida trayectoria que apuntalaron la iniciativa como miembros fundadores. Con 48 años de labor ininterrumpida y una colección que permite apreciar el desarrollo de las artes gráficas en el país, es el taller que mayor proyección e importancia artística ha tenido en la historia de la estampa en Venezuela, y es el lugar desde donde Norma Morales ha desarrollado su carrera como artista y en donde resalta como maestra grabadora, enseñando, asesorando y acompañando a infinidad de artistas visuales en el desarrollo de sus obras. Cito a la maestra Norma: al momento de imprimir, es muy atractivo colocar una tinta y descubrir otra manera de imprimir, ya sea marcando o disminuyendo la presión, o colocando algún otro elemento a la impresión. Es en esa diferencia que encuentras la belleza. Yo soy Inés Espinal y este es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Norma, cuéntame cómo es eso de que estudias bachillerato en mecánica de mantenimiento y terminas siendo la maestra grabadora, la mejor, la más querida en esta ciudad, en este país. Bueno, vamos a ver cómo lo comienzo. Tú sabes que mi papá era mecánico. Y él fue una persona que tuvo una afectación de salud muy grave. Él tenía una enfermedad que se llamaba saturnismo, que se llama, porque es una enfermedad que existe. Eso es envenenamiento por plomo en la sangre. Entonces él comenzó yo lo conocí ya con la incapacidad. Él lo incapacitaron a los 18 años. O sea, cuando nosotros nacimos ya él estaba incapacitado. Porque, bueno, finalmente el saturnismo lo que hace es, como es un ingreso de plomo en la sangre, se te debilitan las extremidades. Eso es lo menos que te puede pasar, se te debilitan las extremidades inferiores y eso fue lo que le pasó a él, pero bueno, finalmente él tuvo una buena atención en el clínico, estuvo más o menos como 2 años hospitalizado allí cuando era muy joven. Y en el clínico, que para ese momento era un puntal, un gran hospital, sobre todo un hospital educativo, donde se formaban los médicos hacían sus pasantías allí, hacían revisión médica y clínica. Entonces, bueno, él quedó como un caso clínico en ese tiempo y lo mejoraron. Entonces él salió a la calle a seguir haciendo su trabajo. El que sabía hacer que era de mecánica. Claro. Cuando yo comencé a estudiar bachillerato, teníamos además en la casa una formación relacionada a la artesanía. Él nos enseñaba todas las cosas, un poco para enseñarnos que uno se tiene que valer por sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos enseñó sobre todo el trabajo manual, desde montó un bombillo hasta montó un caucho. Eso básicamente, ¿no? Cuando ya yo tenía más o menos
uso de razón, o sea que ya era un poco más grande, cuando tenía más o menos como 15 años, sabiendo las debilidades que él tenía, porque bueno, había leído algo acerca de eso, decidí estudiar mecánica porque me gustaba, porque además te daban las posibilidades de que tú salías del bachillerato a trabajar directamente. Claro, No o sea, tenías eran las maravillosas escuelas técnicas la escuela industriales. técnica, sí. Entonces, bueno, nada, empecé a estudiar mecánica y estudié 3 años en la Escuela Técnica Industrial Rubén González de Los Naranjos en Guarena. Ahí me gradué. Y bueno, Pero todavía doy clases ahí. escuché en alguna entrevista o leía que ya en ese momento tenías una sensibilidad o una cierta afición por el dibujo. Sí, ¿Mm? yo dibujo desde pequeñita Ajá. y eso fue un estímulo de mis padres también. Mi papá leía poesía, escribía, este, hacía murales en la casa, trabajó en artesanía hasta que prácticamente falleció. Este, pero bueno, finalmente o sea, estaba aterrizado, pues tenía 5 hijos y había Claro, que mantener cinco claro, hijos claro. y darles como las Sí, posibilidades de que pudieran tener una meta en la vida, ¿no? A nivel claro, profesional. claro, claro. Entonces, bueno, él se dedicó a trabajar hasta que nos crió a todos nosotros. Pero entonces esa fortaleza a nivel de el conocimiento de la artesanía le permitió a él saber que bueno, que tenía a alguien en la casa, un hijo, en este caso mi persona, que tenía habilidades para el dibujo. Y sí, yo comencé a dibujar chiquita, a los 5 años ya hacía trabajo. Él me compró unos cursos por correspondencia que ¿Y existía. guardas algún dibujo de esto? Tengo ¿Tienes algunas alguno? cosas, sí, Sí, de pequeñas, sí, pero muy poquita, muy poquita. Mm, mm. Este, bueno, después que estudié en la escuela técnica, decidí estudiar en el Ciso Martínez, que era una universidad experimental que estaba iniciando en ese momento. Decidí estudiar docencia mecánica de mantenimiento. Ujú. Pero bueno, y finalmente hay unas cantidades de materias relacionadas como a la parte formal, matemática, estadística, física. Yo no podía con eso, era mucho. Pero todo lo que tenía que ver con la parte humanística sí lo pasaba rápidamente, seminarios sobre contaminación, sobre comunicación. Entonces eso es lo que me permitió, por el perfil de la institución, me permitió tener como una disciplina de Claro, estudio. claro. Leer, escribir, llevar como una especie de diario de trabajo, organizarme, cosa que en el bachillerato era un poco más complejo, ¿no? Mm, mm. Y eso coincidió en ese momento que hubo en Venezuela un censo de población y vivienda. Y en ese censo de población y vivienda cerraron todas las universidades. Ujú. Entonces, bueno, yo me fui a trabajar, porque eso es lo que hizo todos los jóvenes en ese Claro, momento. claro. Salimos a trabajar, pero eso fue una cosa pequeña, duró como 2 o 3 meses. Y en ese interín un amigo me dice, estás perdiendo tu tiempo en esa universidad porque tú tienes que estudiar arte. ¿Qué Bien, estabas estudiando en ese momento en la estaba universidad? estudiando mecánica a Ah, nivel de sí, docencia, sí, sí, sí. mecánica de mantenimiento a nivel de Claro, claro. docencia. Ajá. Entonces, un gran amigo de mi familia, compadre de mi papá y de mi mamá, él me dijo, yo siempre le agradezco mucho porque él me regaló libros, o sea, como un poco para estimularme a la posibilidad, porque él venía de estudiar arte. Él estudió arte en el Pedagógico de Ajá. Caracas. Entonces me dice, mira, en el pedagógico tienes la posibilidad de estudiar, además de eso, si quieres hacer docencia, haces docencia y vas a encontrarte con toda la Claro, dinámica de las artes, claro. porque ahí hay personal dedicado a eso. Bueno, finalmente le hice caso y un día cuando yo veía que patinaba y patinaba en los estudios de mecánica, decidí cambiarme y me fui a inscribir en el pedagógico y realmente fue lo mejor que pude hacer Claro. porque estudié la carrera, duré los 4 años y medio que te indica el perfil, lo Ujú, normal. ujú. Eh,
y en paralelo a los estudios de arte en el pedagógico, que bueno, tiene el perfil docente, entonces tienes toda la dinámica de las materias relacionadas a la pedagogía, toda la dinámica de trabajo en taller, que era magnífico porque yo tuve muy buenos profesores, pero destaco en este caso, en este momento, a dos materias y dos profesores que fueron los que me permitieron llegar a lo que ahora, a lo que haces ahora. Lo que hago ahora, que es Antonio Lazo, gran dibujante, muy buen amigo. Y él tenía en el pedagógico, él abrió un espacio donde nosotros no hacíamos dibujo, pero no como materia, sino porque nos placía, teníamos placer de hacer dibujo. Entonces siempre teníamos modelo, o si no había modelo, hacíamos el modelo en el espacio con cualquier material. Él nos leía muchos libros, nos llevaba material para que pudiéramos trabajar, íbamos a exposiciones. Siempre había una dinámica relacionada no solamente a la parte formal, que eran los estudios de docencia, sino el hecho de que tuviéramos el pensamiento hacia las artes, hacia hacernos artistas. Claro, pero fíjate que, pero con esa influencia, ¿no? Pudiste haber luego tomado cualquier otro camino que no fuera el del grabado, ¿no? y del arte gráfico. O pudiste haber sido escultora o pintora, ¿no? Pero tomaste el camino del grabado, de la impresión gráfica. Bueno. Porque, ¿cómo terminaste ahí? O sea, ¿cómo surgió esa inquietud? Bueno, dentro de la parrilla curricular, dentro de todas las materias que te proporcionan, había una materia que se llamaba Artes Gráficas. Esa materia la impartía en ese momento Gladys Medina, una profesora a la que también, bueno, testigo de esta posibilidad, pues. Cuando yo comencé a hacer el grabado con ella, oye, me parecía que era, o sea, la primera vez que yo hice un grabado con ella, yo sentía que eso era como una cosa mágica. Y yo había hecho cerámica, hicimos esmalte, y todas esas disciplinas me parecían magníficas, pero me parecían hermosas a nivel matérico. Pero el grabado había como un acontecimiento que te permitía que se revelara algo. Qué bonito. Entonces, bueno, finalmente comencé a hacer gráfica con ella. Una cosa como epifánica. Sí, yo siempre he hecho un cuento en todas las entrevistas porque me parece cómico, porque además como te coloca en un tiempo en la historia de nosotros, pues, como país. El primer grabado que nosotros hicimos, yo me quedé tan impactada que yo llegué a mi casa y agarré una cantidad de cositas, y las puse en un cartón y las metí en el rodillo de la lavadora. Entonces, en la lavadora esa que tenían los rodillos afuera. ¿Te acuerdas? Había lavadora de rodillo, claro, ya no existe. Se metía la ropa para exprimirla por ahí. Es un material de museo en este momento. Absolutamente. Sí, pero, o sea, eso fue tan impactante, mirar, qué bueno. Oye, o sea, si yo tuviera, lo que yo pensaba es, si yo tuviera una máquina como esta, yo podría Bueno, la tenías. Claro, pero yo no me atrevía a usar el rodillo para eso. Pero eso me dio como un pensamiento, claro. O sea, me abrió como ese pensamiento de la reproducción, de el poder tomar una huella y pasarla a otro soporte. Entonces, en ese interín de los estudios de gráfica, haciendo grabado allí, un día entra Antonio y nos propone a mí y a otros dos compañeros más que se estaban abriendo la especialidad de artes gráficas en una institución que se llamaba Centro de Enseñanza Gráfica. Que es el SEGRA. SEGRA, exactamente. Centro de Enseñanza Gráfica. ¿Existe todavía el SEGRA? No. El SEGRA culminó sus actividades en el año 92. Entonces, bueno, nos propone más o menos el 92-93. Ahora no recuerdo exactamente. Él nos propone eso, él estaba dentro del grupo de profesores que iban a hacer plantilla de Me docentes. río porque te imagino pasando tus hojas
por la lavadora. Y eso me parece maravilloso. Sí. Sí, ese es un cuento muy divertido. Y entonces, ajá. Bueno, entonces Antonio nos propone a nosotros tres, a mí, a Neil Celis, mi gran amiga, y a Joel Nacache, que es mi gran amigo también, nos propone que nos inscribamos en el SEGRA. Ajá. Entonces fui. Ya en el SEGRA estudiaban otros que estaban ligados al pedagógico. Entonces, bueno, va a darme en su carpeta, la presenta y si queda, bueno, pueden estudiar. Pero el SEGRA tenía una situación que ellos te pedían un tiempo de permanencia muy grande y nosotros estábamos haciendo la carrera de docencia. Entonces, llegamos a un acuerdo y pasábamos como la mitad del tiempo en el SEGRA, la otra mitad en el pedagógico y así estábamos, vivíamos rodando por Caracas. Juventud Divino Tesoro. Además. Juventud Divino Tesoro. Del Paraíso a la Florida, Ajá, a la Alta ajá, Florida, ajá. que era donde estaba la institución. Yo me estudié artes gráficas allí con especialidad en litografía. Hice litografía, es una técnica que me encanta, que me parece hermosa, muy relacionada con el dibujo. Y bueno, tuve unos grandes maestros también ahí, Carúpano, Luis Adrián León, ya no está en este plano, que fue mi profesor de grabado. Tuve a Antonio como profesor de dibujo, después Antonio se fue cuando se ganó el premio de dibujo en el Salón Nacional de Dibujo y Gráfica, que hubo en La Rinconada. Él en ese año se fue para Francia con una beca y posteriormente llegó Abilio Padrón, que fue mi maestro también de dibujo. El gran Abilio. Sí, el gran Querido Abilio. Y estaba María Elena Ramos en el área de comunicación. Sí, ella nos daba una materia teórica muy interesante porque te ponía así como en el planteamiento de las artes y otras disciplinas y también el pensamiento relacionado con la imagen, ¿no? Y en los talleres estaban diferentes formadores. Estaba Carúpano en grabado, en serigrafía estaba Zacarías García y Nerio Moreno. Y en litografía estaba Harold Tobías. Norma, ¿y cómo llegas al TAGA? O sea, ¿cómo aparece el TAGA? Que quisiera que conversáramos también de esa institución, ¿no? Porque, o sea, bueno, primero para mí esta vertiente de las artes, que es la gráfica, es como un área muy romántica. O sea, uno ve a los grabadores haciendo su trabajo, es así como renacentista, ¿no? Y uno se imagina eso, una cosa de otra época, ¿no? Un oficio que no es de ahorita, de tecnología, no es un oficio de inteligencia artificial, es un oficio absolutamente manual, ¿no? Y en el que siento que tiene que estar todo el proceso muy controlado, ¿no? Para que el resultado que estás buscando se dé. Entonces, yo me imagino, o sea, bueno, no me lo imagino, yo he ido al TAGA y he visto de alguna manera cómo trabajan. Siento que es una cosa como eso, como renacentista, como romántica, como, ¿no?, de otro tiempo. ¿Cómo llegas al TAGA y cómo se desarrolla toda esa labor que ya creo que son casi 30 años, ¿no? Cumplo este 27 de abril 30 años. ¡Wow! Entonces sí. Hay que celebrar, eso es una gran fiesta. Vamos de aniversario, porque yo en el TAGA tengo 30 años, los cumplo ahora el 27 de abril. Y en Terra Gráfica ya también estamos de aniversario, porque ahí son 10 años. ¡Wow! 10 años bueno, de labor. Vamos a hablar del TAGA y después hablamos de Terra Gráfica, que ese es un proyecto que también es hermosísimo. Bueno, yo estaba haciendo un posgrado en el pedagógico en artes visuales. Ajá. Y se me presentó una situación personal que no pude, o sea, era muy difícil de saltear y decidí abandonar la carrera. Ajá. Porque, bueno, no tenía pensamiento para eso. Sí. Entonces, pero yo tenía un buen compañero ahí en
en maestría, que me dijo, oye, vas a dejar la maestría, ¿cómo es posible? Pero bueno, estás buscando trabajo, porque yo estaba en ese momento buscando Claro. trabajo, entonces sí, estoy urgida, necesito un trabajo y bueno, no quiero, en este momento no quiero dar clase, no tengo cabeza para eso. Tiempo. Entonces él me dice, bueno, mira, en el TAGA están buscando, él era impresor del TAGA, en litografía. Y entonces me dice, en el TAGA están buscando a alguien que se dedique a asistir a los artistas porque todos los impresores estamos dedicados a imprimir, a editar, a hacer las ediciones que contratan las empresas. Entonces, bueno, decidí ir y me entrevisté en ese momento con el que era coordinador, Elio Caldera. Me hizo una entrevista, nosotros fuimos compañeros en el SEGRA, pero él ya estaba haciendo su trabajo allí como coordinador. Y me invitó y me dijo, bueno, mira, vente, necesitamos que asistas a un artista que estuvo haciendo como una especie de residencia particular en Choroní. Y ella quiere traducir la experiencia de sus dibujos y de su trabajo pictórico a unas planchas de metal y hacer unos grabados. Yo conocí, perdona que te interrumpa, una artista en Choroní, pero era española, que hacía grabado, Elizabeth. Oye Curiel. Ah, ¿es ella? Es ella. Ah, mira, qué Sí. casualidad, yo la conocí. Elizabeth Sí. Oye Curiel. Sí. Ella. Entonces, bueno, nada, cuando me dijeron sí, yo misma sola. Habían cosas no, había cosas que no las recordaba porque desde que me gradué hasta que comencé a trabajar en el TAGA, yo había tenido como unas experiencias de trabajo en un taller que había armado con unos amigos, pero imprimíamos serigrafía y silografía, no estaba tan en el recuerdo todo lo que era la dinámica del manejo de las quemas en metal. Pero yo agarré mi cuaderno y empecé a buscar en mis apuntes, empecé a buscar información y volví otra vez como a recordar todo y yo dije, yo misma soy. Claro. Entonces, además, la dinámica de encontrarte con un artista para ayudarlo a canalizar técnicamente ese proceso me pareció fantástica. Pero finalmente ese era un trabajo por contrato, ¿sí? Entonces, bueno, Elio me dice, Elio me dice, bueno, yo te vuelvo a llamar. Cuando exista otro trabajo, yo te llamo. Yo esperé, pero un día me aparecí. Y yo dije, bueno, si necesitan ayuda, yo misma, yo soy la que puede. Lo menos que pueden decirme es que no. No importa, yo limpio los envases, preparo el material, si quieren que monte una obra, cualquier cosa. Y empecé a hacer vida en el TAG a partir de esos días. De hace 30 años. Desde hace 30 años, sí. Es un trabajo normal. Oye, yo creo que tú eres una gran afortunada. Sí lo soy. Una mujer bendecida porque, bueno, primero eres una gran maestra. O sea, ser guía de artistas visuales, de artistas plásticos, es como yo no sé, eres como una gran ángel de la guarda, que está ahí encima, cuidando que todos los detalles esté todo perfecto, ¿no? Que los detalles todo esté impecable, para que el trabajo de ese otro artista sea lo que él quiere. Entonces eres como como un ángel de la guarda, como la maestra detrás del maestro, ¿no? Sí. Y eso además creo que te da tantas posibilidades como digo, es como una bendición porque hay tanto que aprender de cada individuo, de cada artista, de cada manera de ver la obra, ¿no? Sí. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar con maestros. Mi primer trabajo en el TAGA lo realicé para un artista de Maracay. Después de ese de Elizabeth Oye Curiel, yo hice un trabajo para un artista de Maracay que se llama Ramón Moreno. Y después
le hice a la maestra Teresa Casanova una edición y eso me ayudó a tener un largo periodo de posibilidades de acompañarla a ella en la ejecución de su trabajo. 25 años trabajamos juntas y lo único que lo detuvo fue la pandemia, porque, bueno, la pandemia fue muy fuerte. Y bueno, ella es una persona que tiene una edad respetable y que hay que cuidarla, todavía hay que cuidarla. Pero haber estado en contacto con el trabajo de ella, así como el trabajo de Lirio Palacio, que me tocó trabajar directamente con él también, una gran posibilidades de ejecución de obra. Artistas como Ligi Talmor, Octavio Russo, Carolina Campos, sí, Octavio que tiene una exposición acá en la Hacienda, Carolina Campos, Magdalena Fernández, esos han sido artistas, y bueno, tendría que nombrar. Claro, no, tendría que nombrar 30 años de acompañamiento. Wow, ahora. Los iré nombrando poco a poco porque en realidad si yo tengo algo que decir en este momento es agradecer eso, agradecer esa posibilidad. Yo lo que creo es que toda esa cantidad de artistas que han pasado por tu tutoría tienen que agradecerte, Norma, tu acompañamiento, porque además es un trabajo yo que he podido verte poquito, la verdad sea dicha, pocas oportunidades verte trabajando. Es un trabajo además muy meticuloso, pero muy amoroso también y como muy respetuoso, ¿no? Porque no se trata de lo que tú haces de imponer tu conocimiento, sino de acompañar lo que este artista quiere que sea el resultado de esa obra, que tú lo asesores, que tú lo orientes, ¿no? En cómo se hace de la mejor manera. Así es. Eso me parece que es un trabajo hermosísimo. Es como una gran mamá, eres como una gran madre. Sí, más o menos. Más o menos no, más que menos. Mira, Norma, ¿cómo el TAGA está fundado por grandísimos artistas? Se fue fundado por grandes artistas, sí, ¿no? Señor. Que podemos nombrar, Diego, Leufer, Nedo, no sé, mi memoria me falla, pero creo que Otero también. Otero, Mercedes Pardo, Gladys Meneses, Teresa Casanova. Eso es. Luisa Palacio, por supuesto, que es la fundadora central del taller. Ella de los fundadores originales, de los fundadores iniciales están ellos. Ahora eso, Alirio Palacio también está dentro de eso le da de los documentos fundacionales. Exacto. Eso imagino que le da una impronta a la institución como muy potente, ¿no? Sí. Porque es una conjunción de genialidades allí para desarrollar un trabajo gráfico. ¿Cómo es o cómo lo ves tú que es esa impronta de la gráfica venezolana? O sea, ¿cuál es la potencialidad que tiene, que la hace diferente de las demás, de la del resto del mundo? Yo no diría que es diferente. Ajá. ¿O qué la caracteriza? Yo no diría que es diferente, pero sí tiene una potencia que, bueno, yo diría que está sostenida en esos dos escenarios relacionados con toda la abstracción y con todo el informalismo. Y eso, una vez me preguntaban qué diferencia la gráfica de Venezuela de otros países. Bueno, el acercamiento a esa situación telúrica de lo informal. Para mí el grabado en sí tiene ese carácter. Los talleres en general, en el mundo entero, se caracterizan por su dinámica de hacer actividades de grupo, las relaciones grupales, el conocimiento compartido. Y eso es algo
que comparte el Taga de alguna manera con otros espacios. Pero nosotros tenemos una pequeña diferencia con otros talleres. Y eso a mí me complace porque me lo han dicho artistas que han estado en otros lugares y me dice, oye, el acompañamiento que ustedes hacen es fundamental. Porque en otros talleres, aunque no es que no lo tengas, lo tienes, pero en algún momento te dejan solo. Y nosotros hacemos una asistencia desde el principio hasta el fin del recorrido de toda esa producción. Siempre estamos ahí. Y eso es algo que nos diferencia de muchos otros espacios. Claro, porque es un interés genuino en que la obra que el artista o la idea que el artista tiene en su cabeza o que concibe llegue al mejor término, ¿no? Sí. Sin duda. Ahora, ustedes también tienen un proyecto que hablamos hace un ratito, que lo nombraste, que es Terra Gráfica. Sí, pero ese es un proyecto no del TAG. No es del Taga, yo No. sé, pero tú estás junto con... Cuando dice ustedes, me dice mi persona con otros amigos. Sí, claro. sí, Terra Gráfica es un proyecto de grupo, es un proyecto que nació, yo daba clase en el Museo de Bellas Artes y trabajé 15 años dando clase en ese espacio. Entonces, bueno, ha pasado muchas personas con interés, con el interés solo de aprender una técnica, con el interés de pasar un rato, pero algunos se fueron quedando en el tiempo y cada vez, o sea, mira, pero vamos a volver a hacer punta seca, vamos a hacer la misma técnica, no, pero no va a ser la misma. Además, tú siempre la vas a hacer diferente, era lo que me decía, ¿no? En ese tiempo de ese proceso de aprendizaje, llegó una persona al taller, María Elena Álvarez, pintora, amiga. Querida amiga. Sí. Entonces, cuando ella llegó con un planteamiento distinto al resto. Claro, porque es una artista, aunque habían otros artistas artistas activos, ella fue la que llegó con una idea. Entonces yo a partir de ese momento empecé, oye, no puede ser, yo tengo que cambiarle un poco la dinámica a este taller, porque aquí hay artistas potenciales que quieren incorporar a su lenguaje el proceso de la gráfica. Quieren hacer una imbricación, un cruce pues de eso. Entonces ella tenía una exposición en Valencia y necesitaba incorporarle a unos textos que ella tenía algo relacionado a la gráfica y lo hicimos ahí en el taller. Entonces, ella quedó súper contenta, presentó su trabajo y como ella es una artista activa pues en exhibición, ella tuvo varias exposiciones y una de esas exposiciones fue Margarita. Entonces, estando en Margarita, ella me llama y me dice, maestra, tengo el cierre de la exposición y yo quisiera, a mí me propusieron para que hiciera un conversatorio, hiciera alguna actividad, y yo dije, no, yo lo que quiero hacer aquí es un taller con mi maestra, Norma Morales, que venga para Margarita. Entonces ella le pidió a 2 compañeros más del grupo de los sábados, porque eso era los sábados, que nos acompañaran a Margarita y nos fuimos los 4. Estando allá, ya habíamos como armado la idea de lo que íbamos a hacer, comenzamos a recoger materiales de la calle relacionados a la isla e hicimos unas impresiones a mano sin nada, sin ningún tipo, solamente las manos, la tinta y el papel que llevábamos. Y así nació. De ese día, en la noche, María Elena dice, oye, estoy tan contenta con este resultado que yo creo que nosotros tenemos que repetir. Eso es un proyecto, sí, que se puede replicar. Tenemos que repetir. Y entonces ella se plantó, tenemos que repetirlo. Eso fue como en julio, más o menos, esa invitación. Y en noviembre nosotros estábamos ya, habíamos alquilado un espacio en Margarita, una ranchería en Pampatar,
hicimos la puesta en escena de un taller, eh, de un taller nómada, porque no Ujú. se iba a quedar allí, Claro, colocamos claro. unas mesas, y hicimos la primera residencia que se llamó Terra Insular. La hicimos con 6 artistas de, de Margarita y 6 artistas de Caracas. Qué bueno, porque es la posibilidad de incorporar además, bueno, y después de Terra Insular han venido un Bueno, montón porque ya tienen 10 años, muchísimo. ¿no? Nosotros hemos hecho entre 25 y 30 actividades ya Wow. entre residencias, portafolio, ya Ujú, constituido como ujú, portafolio, ujú. entre residencias, encuentros de un solo día, a lo que nosotros le llamamos carta de visita, Claro. este, espacios de sensibilización como para entender en qué andan algunos artistas, Ujú. para invitarlos a que nos acompañen. Entonces, a nosotros lo que nos parece simpático además es que interesante, es que las premisas del grupo son estar en un espacio que tenga agua. Por eso es que siempre hacemos Importantísimo. muchos proyectos relacionados Ujú, con el mar. ujú. eh, un acontecimiento de recoger la energía del espacio, la energía del artista que nos acompaña y vaciar eso en la forma de una imagen. Porque, bueno, es súper interesante lo que dices, porque es como tomar eso, la energía del espacio que visitas, ¿no? Entender ese paisaje, entender los sonidos, los colores, la visualidad del espacio. Y además creo que también lo acompañas casi siempre o en la mayoría de las oportunidades con un maestro artista, Como ¿no? no, claro, como fue el caso Con, de con, Terra del Pozo cuando ajá, invitamos a a Pedro. Pedro. Entonces es como un nutrirse por todos lados, ¿no? Así es, De la experiencia del artista maestro que se invita, más del espacio, ¿no? A donde vas, sí, del paisaje donde estás, ¿no? De la gente que te rodea y del intercambio con el grupo, que es muy potente también, porque pasan entonces 2, 3 días juntos, se come juntos, se pasea acompañados, no sé qué, para observar, para disfrutar, para mirar y después para convertir eso en obra. así es, sí. No, y además nos hacemos acompañar con textos de poeta, llevamos algo para leer que nos acompañe, llevamos material para dibujar, para fotografiar. No, es muy interesante y es muy rico todo. Nosotros esa experiencia con los maestros, en la que una de ellas está Pedro, y hicimos una que fue, porque nosotros hacíamos vida antes en el TAGA, como Ujú, espacio ujú, físico, porque algunos trabajos se tenían que consolidar en el formato de carpeta. ujú. Entonces lo que hacíamos era alquilábamos el espacio y lo desarrollábamos ahí. Eh, Uno de esos, el último, que fue el que nos permitió dar el salto para ir al otro espacio que es en Maripérez ahora, fue Terra de un Mar, que fue un homenaje a Magdalena Fernández. Ay, qué bueno. Se llama Terra de un Mar MF, un poco cercándonos a cómo ella Claro. hace las indicaciones en sus Ujú, obras, ¿no? ujú. Tuvimos 2 encuentros con ella en Carayaca, en un espacio en Carayaca, en el que buscamos, desarrollamos el trabajo en el lugar, hicimos 2 pequeños portafolios de encuentros y luego con todo ese capital de posibilidades, consolidamos el portafolio más grande. Y ese lo desarrollamos en el TAGA y ahora lo tenemos exhibido en los espacios de la isla de Maripérez, que es el lugar que ahora Ah, resguarda al grupo de claro. Terra Gráfica. Claro, habría que, no hemos ido, pero tengo que ir Sí, a ver tienes ese que ir, espacio, sí, sí, sí. sí. Y ahora tienen una alianza muy interesante y que siento que puede ser muy productiva. Y es esta alianza con la Universidad Católica y el Centro Cultural, ¿verdad? Sí, De la Universidad Católica. Tienen un muro expositivo allí, el TAGA, donde bueno, se muestran los trabajos, ¿no? Que esto me parece muy necesario además mostrar lo que se está haciendo, lo que hace el TAGA
y, y enseñarle, porque además ellos tienen muchas visitas de jóvenes, de colegios, enseñarle a los jóvenes lo que significa esta especialidad en el arte, ¿no? Así es. Que, Sí, esa fue una alianza interesante porque aunque el perfil del Taga es un perfil de este, darle posibilidades al artista para desarrollar su obra, es inevitable. En algún momento muestras la obra, entonces de alguna forma te conviertes como un poco con los perfiles de los museos o las galerías. Tienes que enseñar porque bueno, son técnicas que no las dan en todas partes, entonces tienes que trabajarlas, pues. Nosotros tenemos pasantes de diferentes instituciones que han estado en el taller, en el aprendizaje de los procesos y de cómo es toda la dinámica. Y la universidad, viendo que tiene ese perfil relacionado con todo lo que tiene que ver con educación, pero una educación en donde le das mucha importancia a la parte creativa sí. y al pensamiento, pues. Entonces, y tienen ese logro hacia los espacios relacionados con el arte. Entonces, bueno, invitaron al Taga y el Taga es un reto para nosotros, porque es cada 3 meses tener una exposición armada para colocarla ahí, aunque sea una pared grandecita, finalmente tú tienes que darle como un cuerpo. Es una gran pared. Sí, Es una gran pared. sí. Pero sí nos parece súper interesante que el acompañamiento que ellos hacen a las instituciones de la zona, a los estudiantes de la universidad, Sí. a todos los que tienen la dinámica de siempre incorporar aprendizaje a su vida. Sí, Norma, y además es un medio de difusión de lo que el Taga hace, que siempre es muy bajo perfil, es muy silencioso, son como unos monjes allí, trabaja, enseñan, guían. Y es una manera de mostrar resultados, ¿no? Que claro, nadie la está solicitando los resultados, pero de hacernos entender a quienes no formamos parte de los procesos creativos qué significa el trabajo del grabado, qué significa la estampa, qué significan estos procesos para el resultado de una obra visual. Así que bueno, yo solamente me queda darte las gracias, Norma. Norma querida, la maestra Norma, por aceptar esta invitación, a conversar un ratico, a entender de qué va el grabado, de qué van estos procesos que, como dije en un momento de la conversación, son como tan románticos, están ahí en la memoria de yo me imagino una gente como pasando unas planchas y una cosa, ¿no? Porque de verdad que la tecnología yo creo que poco está presente ahorita, así que haya avanzado muchísimo con los procesos de grabado, no tanto. Sí, hay bastantes dinámicas novedosas, ¿Sí? pero sí se le da importancia a los recursos tradicionales para el trabajo. Pero tú incorporas, sí, puedes trabajar con la computadora, haces algún acercamiento con las ideas de las transferencias, claro. Haces tallas con material, ¿cómo se llama? Con router y todo eso, pero finalmente lo terminas pasando por la por los rodillos de la lavadora. Sí. Mil gracias, Norma. No, a ti, mi amor. Un abrazo.